¿En manos de quién están nuestros menores? Julio Rivera Clavería, Julio Talamonte está con nosotros, Alejandra Nancy, para desarrollar este tema. Así es, este tema surge luego de los abusos sexuales que se han registrado en las últimas 24 horas. Hablamos que en las últimas 24 horas se han hecho públicos 3 casos de abusos sexuales en contra de menores de edad. Datos que por supuesto alarman. Así es, un dato que definitivamente le hemos dado seguimiento y es por eso que les damos la bienvenida a ambos, licenciado Julio Rivera Clavería y también licenciado Julio Talamonte. Bienvenido. Gracias, muchas gracias, gracias. Y televidentes, gracias también. Julio, mucho gusto. Aquí lo que pasa es lo siguiente, ustedes lo han dicho de una manera muy correcta. Nos estamos dando cuenta y nos damos cuenta porque ahora hay denuncia, nos damos cuenta porque ahora se está conociendo. Pero esto lamentablemente, fíjense, Nancy, Alejandra, Andri, licenciado Rivera Clavería y televidentes, es algo que ha pasado recurrentemente aquí en Guatemala, sobre todo en el interior de la República. No estoy diciendo que en la ciudad capital no pase, pero lo más lamentable de esto es que estos casos de abuso sexual en contra de menores que van en un repunte indetenible son perpetrados en la mayoría de las veces y de los casos por gente del círculo cercano, es decir, familiares, licenciado Rivera Clavería. La verdad es que yo insisto, es un tema preocupante que debería que ser en muchos de los casos parte de la educación que tienen que dar los padres a los hijos. Porque el problema es que creen que la solución es entregarle toda la educación a las escuelas y a los maestros, y no es cierto. Son los padres los que tienen que hablar del tema sexual con los hijos para evitar este tipo de problemas. ¿Puedo, perdón, Andri, Alejandra, Nancy, comentar algo todavía para apuntalar lo que acaba de decir Julio Rivera Clavería? ¿Saben qué no se hace aquí en las escuelas, precisamente, Julio? 2 cosas que son básicos fundamentales. Número 1, plan de vida. Estoy seguro que ahorita muchos jóvenes dirán, ¿qué es eso? Porque no saben ni siquiera qué es lo que quieren lograr. Si no hay una misión, un lugar hacia donde yo quiero ir, no hay una visión clara, ellos jamás lo van a lograr. Pero otra cosa que hace falta aquí en Guatemala es una campaña de sensibilización, pero profunda, para evitar precisamente no solo este tipo de agresiones y abusos sexuales, sino que para enseñarle a las niñas que ellas son niñas, son importantes, tienen una misión que cumplir y no están para ser madres en una edad adolescente, ¿verdad? Bueno, hay mucha tela que cortar y quizá yo me voy a salir por la tangente, no sé, pero con tanta música, con tanto perreo, con tanta fiesta loca, con tanta cosa rara a las que las niñas adolescentes están metidas, cualquiera, porque todas las canciones, no todas, perdón, con connotación un sexual. Buen porcentaje de canciones con connotación sexual. Entonces están viviendo en ese ambiente. Cualquier familiar llega a una fiesta, las mira, las niñas ya están creciendo un poco y por eso es que los familiares son los primeros en que cometen los abusos sexuales en contra de sus mismas sobrinas o primas o hijastras, ¿no? Pero el mundo no se detiene. No, por supuesto. Y el mundo no va a seguir igual. Pero la o influencia, peor. pero ¿cómo podemos parar esa influencia? Pero yo creo que eso es parte precisamente de la educación que hay que darle a los hijos. Y aquí juegan un papel importante las escuelas y los colegios. Y yo vuelvo a repetir lo mismo que he dicho siempre. Las iglesias, independientemente de que sean las que sean, deben de hablar el tema sexual. No pueden alejarse de la realidad del mundo. El mundo cambió, el mundo es este, y no lo vamos a poder cambiar de un día para otro. De sexualidad? ¿Tiene que? ¿Se debería incluir una clase de sexualidad? Tiene que, Andri. Yo no tengo nada en contra de los celulares, al contrario, ahora es un apéndice humano prácticamente, ¿verdad? ¿Quién vive en este mundo sin celular? Claro, pero sí tengo una situación que hacer y vuelve el tema de educación. Es decir, ¿cómo le damos celulares a niños tan pequeños donde pueden ser influenciados por gente que ellos ni conocen, donde están expuestos, por ejemplo, a la pornografía y a un montón de situaciones más, a las canciones que mencionaba Andri con esa connotación sexual? Entonces, todo eso confluye en una serie de factores. Pero la pornografía, Talamonte. ¿Es correcto, Julio? Es que quiten la música, la pornografía. Sí, es lo que vamos a decir. Pero es que son canciones pornográficas. Por eso, pero el acceso que la gente tiene a la pornografía, los niños. Por supuesto. Así es terrible. Licenciado Talamonte, ¿qué efectividad podrían tener estas campañas que han sido impulsadas a lo largo de los últimos años, la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas? Yo creo que son esfuerzos buenos y positivos, pero todavía son muy pequeños. ¿Por qué? La SBET todavía es una secretaría joven, llamémoslo de esa manera, ha hecho sus mejores esfuerzos, pero se ha concentrado, fíjate, Nancy, se ha concentrado, por ejemplo, en ir a dar estas capacitaciones y sensibilizaciones a los empresarios turísticos, hoteleros y de restaurantes para evitar el turismo sexual. Claro, es una parte de este problema, pero
todo problema tiene que empezar, si es educación, en la casa. Entonces es allí donde hay que llegar a los niños en las escuelas. Yo también estoy de acuerdo, es decir, las iglesias tendrán una función social que cumplir y tiene que ser esta, entre otras. Y sí, lo que decían ustedes hace un ratito, yo creo que es lo que quizá más sentido viene a hacer para actuar inmediato, como si el Ministerio de Educación pusiera obligadamente una clase de sexualidad por lo menos una vez por semana. Por lo menos. Correcto. Pero entonces ahí la SB, porque la SB no tiene la capacidad humana, ¿no?, para ir a todas las escuelas. Pero hay algo más importante, y de verdad yo se los digo. Por ejemplo, el hecho de que estemos tocando ese tema en este canal. Este canal llega a cualquier cantidad de gente. Por lo tanto, nosotros estamos colaborando para que efectivamente sea un tema en el que la gente lo piense y lo recontrapiense. ¿Puedo poner un poquito el dedo en la llaga? Para escarbar un poco en este tema. También está la situación cultural. Porque díganme ustedes si estoy mintiendo, en muchos lados, de una manera perversa, Julio, de una manera perversa esto, se tiene aquella idea todavía que el primer contacto sexual de una niña tiene que ser con un familiar, y por eso vemos a los padres, a los primos, a los hermanos. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Pero es todavía parte de la idiosincrasia de muchas comunidades cerradas y alejadas de este siglo XXI que están aquí en Guatemala, y otra en idea otro país. Perversa, y perdón, perversa. yo ya me callo. A ver, otra idea dale. perversa que hay en nuestras comunidades es que el papá le dice a los muchachitos de 13 o 14 años, te voy a llevar donde las niñas para que conozcas cómo es el sexo. Las niñas le llaman a las prostitutas. A las prostitutas. Entonces son ideas perversas que yo creo que culturalmente están tan arraigadas que si no las sacamos de acá, Guatemala no va a cambiar. Es correcto. Hablamos de educar, hablamos de crear confianza con nuestros hijos para que nos cuenten, hablamos de campañas, hablamos de iglesias. Pero ¿no sería bueno hablar de cómo abordar a estas mentes enfermas? Porque todo surge de un hombre que siente atracción por una niña. Es una mente enferma. Nos enfocamos en educar a padres, en educar a los niños, que la niña cuente, que la niña hable. Pero ¿cómo nos podemos enfocar en tratar a estas mentes que están completamente distorsionadas y que son quienes se sienten atraídos a pesar de que la otra persona no está haciendo absolutamente nada? Lo que pasó con este adolescente que dijo que la niña lo había incitado. Falso. Una niña de 4 años no puede tener ese alcance, pero la mente de él sí. Entonces, ¿cómo enfocarnos en tratar a la mente enferma y no enfocarnos en educar a una niña a que si se siente mal lo diga? Mejor educar a esta mente que está ocasionando tanto daño. Un hombre de 60 años abusando de una niña de 12, por ejemplo. Yo creo que debe correr paralelo. Yo creo que todo arranca en la niñez. No arranca, ya un adulto no lo puede uno cambiar. No. Pero todo arranca en la niñez. Este joven ha de haber tenido algún tipo de problema que no sabemos. Para eso están los psicólogos, que son expertos en estos temas. Sí, es cierto. Y es la PGN la que ahorita tiene la oportunidad de hacer un estudio exhaustivo de este joven y determinar qué fue lo que sucedió. Pero lo más importante, yo sí creo que los padres tienen harta responsabilidad de cuidar a sus hijos. Y eso es fundamental entenderlo. Partamos de una base, perdonen que siempre me meta, ¿verdad?, en estas cosas. Pero qué bueno. Gracias, Julio, hay tanto que decir. Primero, usted lo dijo, los padres, pero los padres siquiera sepamos algo. Lo decías tú, Alejandra. Primero diferenciamos qué es un pedófilo, diferenciamos siquiera qué es un pederasta. Un pedófilo, aquel que siente esa enfermedad mental que le hace sentir atracción sexual por un niño aunque no tiene contacto con él, hombre o mujer. En cambio, el pederasta, aquel que ya trasciende y tiene esa situación de la relación carnal. Pero si es que ni siquiera entendemos esta situación, mucho menos vamos a hablar del tema. Andri, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué también Nancy y Alejandra del Liceo Rivera Clavería? Porque aquí en Guatemala el tema de la educación sexual sigue siendo un tabú y esto de tabú ya no tiene nada. No. Precisamente a ese punto quería llegar, licenciado Clavería, en este caso. ¿Qué pasa con las familias conservadoras cuando hay que abordar este tema, pero muchos se limitan precisamente por ese tabú que mencionaba el licenciado Talamonti? Lo que pasa es que, bueno, es un tema bien complicado. Pero existe una doble moral en todo. Eso es cierto. Existe una doble moral. No se quiere tratar el tema sexual porque de verdad, en muchos de los casos, primero la ignorancia de la gente. Es decir, hay un alto nivel de ignorancia que no permite que pueda ser tratado el tema abiertamente. Y con los hijos hay que tratar ese tema abiertamente. Los jóvenes con los nombres que son, van a tener relaciones sexuales en algún momento de su vida. Y lo más importante es que los padres tenemos la obligación de decirles cómo cuidarse. Miren, lo decía Talamonti. A ver, Julio. Imagínense ustedes una niña de 14, 15, 16 años terminando básicos, embarazada. Truncó su vida,
truncó Claro, su proyecto de vida, futuro, sí, lo truncó totalmente. Imagínense al muchacho, truncó su Ahora vida. imagínense al hijo de esa chica, al Por eso, niño. y el niño igual. Entonces yo creo que eso es la Niños clave de teniendo esto. niños. Claro, y como lo decía Talamonti al inicio, es un tema cultural porque muchas Cultural, familias aquí en cultural. Guatemala duermen en una misma habitación. Eso, Los padres tienen Alejandra. relaciones enfrente de los Sí, hijos. así Los es. hijos están no durmiendo. Sí. Los Es una hijos casa con un solo cuarto. Claro, los Sí, es hijos cierto. pueden darse ¿Puedo? cuenta de lo que hacen sus padres. Claro. Esto no es normal. Puedo aportar normal. a lo que Podemos ustedes están normalizar, diciendo. por supuesto. Vamos a molestar a Wagner, aquí nuestro camarógrafo y a nuestro director de cámara con lo siguiente. Y hoy le quiero hablar a usted. ¿A usted quién va a decir? A usted, padre de familia. Míreme bien de verdad en este tema. Le decía Julio Rivera Clavería y mis compañeros, háblele, pero de verdad háblele con claridad. El pene es el pene, la vagina es la vagina, y así hay que decírselo a los niños. Nada que otras historias y que otras cositas, porque va a haber alguien allá en la calle que sí se lo va a enseñar de otra manera. Sea responsable, y eso es para todos los padres. Y es correcto, es que es correcto. Miren, este es otro mundo, este es Claro. un siglo diferente. Claro. Y los viejos como yo he logrado entender que hay que entender el mundo y a los hijos hay que hablarles como lo que son. Así es. Seres humanos en formación que van a tener problemas, que van a tener alegrías, que van a tener tristezas, que van a tener caídas, que van a tener desavenencias, que van a tener cualquier cantidad de problemas y que ellos van a tener que resolverlos, porque los padres no vamos a estar eternamente. Y hay un tema, Por supuesto. hay un tema que es tan tabú que ni siquiera lo hablamos. Y perdón, aquí voy a machucar muchos callos y sobre todo en el tema yo respeto las religiones, pero no son los hijos que Dios te dé. Es lo No, que tú planifiques, no, es lo que no. tú hagas como gente responsable. Es correcto. No son los. Así es. Guatemala es uno de los países de América Latina con más alta tasa de natalidad. ¿Y de qué sirve? Alrededor de 4 hijos por mujer. Necesitamos la planificación. ¿Verdad que sí? La necesitamos. Evidentemente. Pero ya. Muchas gracias, Julio Rivera Clavería, Julio Talamonti, Gracias. Nancy Alejandra. Nos vamos a la pausa. Por favor, a las 9 de la noche, análisis completo con Julio Talamonti y Sandy Monroy a la medida. Gracias.